Hay noticias que no te esperas. Noticias que te cogen por sorpresa, que te dejan un nudo en el estómago y que hacen que te pares a pensar. ¿Qué está pasando con Jordi González? ¿Qué le ocurre realmente al mítico presentador catalán que durante décadas ha sido uno de los rostros más conocidos de la televisión en España? Porque lo que se está comentando en las últimas horas no es cualquier cosa. Y por desgracia, todo apunta a que no se trata de una simple ausencia por vacaciones o por un parón voluntario. Aquí hay algo más, algo que preocupa profundamente tanto dentro como fuera del mundo de la televisión. Las alarmas han saltado con fuerza. No es un rumor, no es un cotilleo cualquiera, es una preocupación seria, real y compartida por todos los que conocen a Jordi o han trabajado con él. Y si estás escuchando esto, es porque merece la pena que lo sepas todo. Porque estamos hablando de un presentador que ha marcado una época, que ha sido clave en las grandes noches televisivas de este país, y que de repente ha desaparecido de los focos, sin previo aviso, sin despedida, sin aclaraciones. Los primeros indicios llegaron tras su larga baja laboral. Desde hace meses, Jordi no ha vuelto a aparecer públicamente. Ni en platós, ni en eventos, ni en redes sociales. Nada. Un silencio absoluto que ha desconcertado a muchos. Recordemos que su último proyecto visible fue al frente del programa Corazón, en Televisión Española, junto a Ani Gartiburu. Pero desde entonces, oscuridad. Ni una foto, ni una entrevista, ni un comunicado. Solo silencio. Y como bien sabemos, en televisión, el silencio no suele ser buena señal. Los pasillos de RTVE comenzaron a llenarse de rumores. Algunos hablaban de un retiro pactado, otros de un problema personal, pero lo que ahora sabemos es bastante más serio de lo que cualquiera podría haber imaginado. Porque según fuentes muy cercanas, la situación médica de Jordi González es preocupante. Grave, incluso. Y aunque por respeto no se están revelando detalles concretos, lo que sí se ha filtrado es que lleva semanas sin poder levantarse de la cama. Literalmente. Una frase que duele escuchar. Que duele repetir. Porque cuando una persona tan activa, tan enérgica como Jordi, llega a ese punto, es que algo muy serio está ocurriendo. Y aquí no hablamos de un catarro mal curado o de un simple agotamiento. Aquí estamos hablando de una situación límite. De una enfermedad, o de una afección, que lo tiene completamente anulado en su día a día. Que lo mantiene recluido en su casa, alejado de todo y de todos, salvo de unos pocos. Porque esa es otra de las claves que más preocupan. Jordi no recibe visitas, salvo de un grupo muy reducido de amigos íntimos. Gente de máxima confianza. Personas que lo conocen desde hace años, que lo han acompañado en lo profesional y en lo personal. Y si él, una figura pública durante décadas, ha decidido cortar el contacto incluso con su círculo más amplio, es porque la situación es más delicada de lo que se ha querido contar. Se habla de que todo comenzó tras un viaje a Sudamérica. Un viaje que parecía rutinario, de descanso, pero que a la vuelta cambió radicalmente su estado de salud. Algunos apuntan a un problema que surgió durante esas semanas. Otros, a un empeoramiento de algo que ya arrastraba. Pero todos coinciden en lo mismo. Desde Navidad, Jordi González no es el mismo. No tiene fuerzas, no tiene energía, y lo más duro de todo, ha perdido el ánimo. Ese brillo en la mirada que siempre lo caracterizó, ese gesto firme y seguro, esa actitud de yo controlo todo, se ha desvanecido. Los que lo conocen bien aseguran que está en el peor momento de su vida. Que está roto, física y emocionalmente. Que ni él mismo se reconoce frente al espejo. Y eso, viniendo de un hombre que siempre ha sido fuerte, que ha capeado tormentas mediáticas, críticas y rumores de todo tipo, es más que alarmante. Pero lo más devastador ha llegado ahora, con las últimas informaciones publicadas por el diario El Economista y el portal Informalia. Porque no solo confirman el estado de salud crítico, sino que también afirman que su etapa en televisión está completamente terminada. Que RTVE ya no cuenta con él. Que ha sido apartado, casi en silencio, como si nunca hubiera existido. Un gesto que muchos consideran una falta de respeto. Una traición incluso. Porque Jordi González ha dado media vida a la televisión. Ha presentado realities, debates, magazines, programas de corazón. Y ahora, cuando más necesita apoyo, lo dejan al margen. Sin explicaciones, sin una despedida pública, sin un gracias por todo. La frase que más se repite en los pasillos de RTVE es demoledora: Jordi no volverá a la tele. Así, con esa frialdad. Como si fuera una decisión irrevocable. Como si ya no hubiera nada que hacer. Y aunque desde su entorno más cercano intentan mantener la esperanza, lo cierto es que el silencio de Jordi, sumado a la falta de movimientos por parte de Televisión Española, solo hace que alimentar la tristeza y la preocupación. Y aquí estamos, contándotelo, porque creemos que el público merece saber la verdad, dentro del respeto, pero sin maquillar la realidad. Porque Jordi González no es un personaje cualquiera. Es historia viva de la televisión. Es alguien que ha estado en nuestras casas durante años, acompañándonos con su voz, con su estilo, con su ironía, con su mirada inteligente.
Y ahora, está desapareciendo en el más absoluto de los silencios. Hay cosas que el tiempo no cura. Y hay silencios que, lejos de calmar, inquietan aún más. El caso de Jordi González ha alcanzado un punto en el que la inquietud ya no es solo de los espectadores fieles o de los compañeros de plató. No. Ahora la preocupación viene desde dentro. Desde los despachos de RTVE, desde los grupos de WhatsApp de periodistas veteranos, desde los que han compartido café y confidencias con él en más de un camerino. Y lo más doloroso de todo es que nadie dice nada claro. Todos son susurros, evasivas, miradas al suelo. Y cuando el silencio es tan rotundo, suele ser porque lo que se intenta ocultar es demasiado duro. Ya no se trata de simples rumores. Ya no es una ausencia puntual. Jordi González lleva más de 3 meses sin aparecer en ningún plató, y lo más impactante es que no hay fecha prevista de regreso. Esto no es un descanso. Esto no es un parón voluntario. Es algo mucho más profundo. Mucho más grave. Y ahora, se ha confirmado lo que muchos sospechaban pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Jordi fue ingresado de urgencia en Colombia. Sí, en plena época navideña, cuando muchos ya estaban desconectando del ritmo del trabajo y preparando cenas en familia, Jordi sufría un episodio crítico en un país extranjero, lejos de su entorno habitual, sin cámaras, sin focos, sin nadie que lo protegiera del frío de la realidad. Ese ingreso en Colombia ha sido mantenido en absoluto secreto por parte de su entorno. Nadie dijo nada. No hubo comunicados. No hubo una sola línea en medios durante semanas. Fue como si el tiempo se congelara para él, mientras aquí en España nos preguntábamos por qué no volvía a televisión. ¿Por qué no hablaba? ¿Por qué no daba señales de vida? Y ahora, al fin, sabemos el motivo de tanto silencio. Según fuentes próximas, el ingreso no fue leve. No fue una revisión ni un susto pasajero. Fue algo lo suficientemente serio como para detener su carrera en seco, paralizar su agenda profesional y, literalmente, imposibilitarle volver a subirse a un plató. Desde entonces, Jordi ha estado en su casa en Madrid, bajo supervisión médica, con cuidados continuos y una consigna clara: reposo absoluto. Pero lo que más impacta es lo que ha cambiado desde entonces. Porque no estamos hablando del mismo Jordi González que muchos conocían. No es solo que no aparezca. Es que ni siquiera se comunica. No atiende llamadas, no responde a mensajes, y solo abre la puerta a un círculo reducidísimo. Algunos afirman que incluso antiguos compañeros cercanos han sido rechazados en su intento de visitarlo. Que ni ellos han conseguido cruzar el umbral de esa casa en la que hoy Jordi se refugia. ¿Qué ha pasado realmente en Colombia? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué fue lo que le ocurrió exactamente? De momento, las preguntas quedan sin respuesta. Y eso es precisamente lo que alimenta aún más el temor. Porque cuando un personaje público, tan expuesto, decide desaparecer así, sin previo aviso y sin una explicación, es porque la situación le supera por completo. En televisión española, la preocupación es evidente, pero también el desconcierto y el desentendimiento. Hay quien asegura que, internamente, se le ha dado por perdido. Que no se cuenta con él para la nueva temporada. Que en las reuniones de programación su nombre ya ni siquiera se menciona. Y lo peor es que, desde arriba, nadie lo desmiente. Nadie da la cara. Nadie aclara nada. El vacío institucional es tan grande como el silencio de Jordi. Porque ni la dirección de RTVE ha emitido comunicado alguno, ni los presentadores de sus programas han mencionado su situación. Nada. Cero. Es como si quisieran borrar su presencia sin decirlo. Como si la figura de Jordi González estorbara, incomodara, y lo más fácil fuera mirar hacia otro lado. Pero aquí no vamos a mirar hacia otro lado. Porque esto va más allá de la televisión. Esto tiene que ver con la dignidad de una persona que lo ha dado todo por su profesión. Que ha presentado formatos de todos los géneros, que ha estado en los momentos más importantes de la televisión en España, y que ahora parece olvidado en su propio salón. No volverá a TVE. Esas palabras, filtradas desde el entorno cercano a la cadena, son como un cuchillo. No solo por lo que implican profesionalmente, sino porque suenan a sentencia. Como si el ciclo estuviera cerrado. Como si no quedara nada más que decir. Y sin embargo, la sensación de injusticia pesa. ¿Es así como se trata a una figura histórica? ¿Es así como se despide a alguien que ha sido referente para generaciones? Lo más impactante de todo es que el propio Jordi expresó hace poco su frustración por no poder estar en pantalla. Porque no fue una elección, fue una obligación médica. Una renuncia forzosa. Y esa impotencia, esa sensación de haber sido apartado justo cuando más necesitaba apoyo, es una de las cosas que más le están afectando. No solo físicamente, sino emocionalmente. Porque un presentador como él no sabe vivir sin comunicar. Sin conectar con la gente. Sin el pulso de la televisión. Y ahora, todo eso ha desaparecido. Se impone el reposo. Se impone el silencio. Pero también la soledad. Porque cuando te retiras del foco, cuando los medios dejan de hablar de ti,
Cuando los teléfonos dejan de sonar, es cuando descubres quién está realmente. Y parece que Jordi está descubriendo, por desgracia, que en el mundo de la televisión, el olvido llega más rápido de lo que uno imagina. En el mundo de la televisión, el tiempo pasa más rápido de lo que uno cree. Hoy estás en el centro del plató, bajo los focos, rodeado de cámaras y aplausos, y mañana, nadie te llama. Nadie pregunta. Nadie se acuerda. Y eso es exactamente lo que está viviendo ahora mismo Jordi González. Una figura icónica de la pequeña pantalla, con más de 3 décadas de trayectoria, completamente silenciado, apagado, olvidado, como si nunca hubiera estado. Y lo que más duele no es la enfermedad. No es el aislamiento. Es el silencio. Es esa frialdad mediática que lo ha borrado del mapa sin previo aviso, sin compasión, sin memoria. Porque no estamos hablando de alguien irrelevante. No. Estamos hablando de uno de los comunicadores más elegantes, sobrios y eficaces de la historia televisiva de este país. Un presentador que supo estar al frente de todo tipo de formatos, debates políticos, realities, magazines, especiales, y que ahora mismo lucha solo desde una habitación de su casa. Quienes lo conocen bien han empezado a levantar discretamente la voz. Porque hay algo que ya no pueden callar más. Dicen que Jordi no es el mismo. Que su carácter fuerte, irónico, firme, se ha ido diluyendo en los últimos meses. Que desde que volvió de Colombia, algo cambió en su mirada, en su forma de hablar, en su actitud frente a la vida. Y lo más inquietante de todo, que ni siquiera responde a los mensajes. Hay amigos de la profesión, gente con la que compartió platós y confidencias durante años, que aseguran haberle escrito, llamado, insistido, y nada. Ni una palabra. Ni un estoy bien. Ni un simple emoji. El teléfono de Jordi suena en vacío. Los mensajes de WhatsApp quedan en doble check. Silencio. Ausencia total. Y eso, para quienes lo conocen bien, es lo más preocupante de todo. Porque Jordi podrá ser reservado, incluso frío a veces, pero jamás había dado la espalda así a su gente. Jamás había cerrado la puerta con tanto hermetismo. Y ahora, de repente, ni siquiera sus más cercanos saben a ciencia cierta qué le ocurre. Solo se sabe que recibe visitas contadas con los dedos de una mano. Amigos muy íntimos, casi de la familia, que han tenido acceso a él. Y todos coinciden en lo mismo, el deterioro es evidente. Ya no solo físico, que también, sino emocional. Está abatido, decaído, apagado. Como si hubiese renunciado a seguir peleando. Como si el propio Jordi se estuviera despidiendo de una etapa, quizá de una vida entera dedicada a la televisión. Uno de sus amigos más cercanos, cuyo nombre no vamos a revelar por respeto, llegó a decir recientemente que ver a Jordi así es como ver un piano al que se le han roto las teclas. Una frase que hiela la sangre. Porque si algo ha definido a Jordi González durante toda su vida profesional es la elegancia, la compostura, la inteligencia afilada y su capacidad para mantener la calma incluso en medio del caos. Y ahora, parece que ni siquiera le quedan fuerzas para levantarse de la cama. Las pocas veces que ha hecho alguna aparición pública en los últimos tiempos, fuera de los focos, claro, sus conocidos lo han descrito como una sombra de sí mismo. Hay quien asegura que se le ha visto caminar por su barrio acompañado, con gesto serio, cabizbajo, extremadamente delgado. Y que ha evitado en todo momento el contacto visual. Como si le doliera que lo reconocieran. Como si ver la compasión en los ojos de los demás fuera más duro que la enfermedad en sí. Desde Televisión Española, por más que se han cruzado mensajes de apoyo internos, según ha trascendido, no hay ningún plan para su regreso. Ningún gesto. Ninguna declaración institucional. Y en este punto, ya no se sabe si es por respeto o por simple desinterés. Porque la televisión, aunque presume de familiar, de cercana, de humana, es muchas veces despiadada. Cuando no das audiencia, te apagan. Cuando estás enfermo, te reemplazan. Cuando dejas de ser útil, dejas de existir. Y eso es exactamente lo que está viviendo Jordi González ahora mismo. Algunos medios se han atrevido a titular lo impensable: Jordi González no volverá a TVE. Y aunque en principio suena exagerado, lo cierto es que nadie lo ha desmentido. Nadie ha salido a decir que no es cierto. Nadie ha levantado la voz para decir tranquilos, volverá. Porque quizás, en el fondo, todos saben que esa puerta ya se ha cerrado. ¿Pero es justo? ¿Es normal que un referente de la televisión española desaparezca en silencio, sin un solo homenaje, sin una despedida digna, sin una palabra de reconocimiento? Es como si le hubieran quitado el micrófono sin previo aviso, como si hubieran bajado el telón sin esperar a los aplausos finales. Y eso, para alguien como Jordi, es lo más cruel que se le puede hacer. Porque él nunca fue un showman ruidoso ni un bufón de plató. Fue un profesional serio, sobrio, con estilo. Y ahora, su final televisivo está siendo más silencioso que un fundido a negro. Y mientras tanto, el reloj sigue corriendo. Y cada día que pasa sin noticias, sin un gesto de mejora, sin una aparición, es un clavo más en el ataúd simbólico de su carrera.
En los pasillos de RTVE, el nombre de Jordi González se menciona en voz baja. No porque no se le quiera, ni porque no se le respete. Todo lo contrario. Se hace con ese tono que solo se reserva para las personas que están atravesando un momento realmente delicado, de esos en los que cualquier palabra mal dicha puede convertirse en un cuchillo. Desde que saltó la noticia de su estado de salud comprometido, la tensión en la cadena pública es palpable. Porque Jordi no era un colaborador más, ni un presentador ocasional. Era, y para muchos sigue siendo, una de las figuras más potentes, más respetadas y más queridas de la televisión en España. Un rostro que ha estado ligado a la actualidad y al análisis social desde hace más de 3 décadas. Lo que ha ocurrido con Jordi ha pillado a todos fuera de juego. Su retirada fue repentina, sin ruido, sin declaraciones, sin ese comunicado oficial que suelen emitir las cadenas cuando uno de sus presentadores estrella se aparta del foco. No hubo despedidas, ni programas homenaje, ni una mísera cortinilla de volverá pronto. Nada. Silencio absoluto. Y eso, precisamente, es lo que ha encendido todas las alarmas. La dirección de contenidos de RTVE guarda silencio. Nadie confirma ni desmiente que Jordi vaya a regresar. Nadie aclara si su baja es temporal, indefinida o permanente. La única verdad tangible es que han pasado más de 3 meses desde que se le vio por última vez en plató, y cada día que pasa sin noticias solo alimenta la sensación de que algo muy serio está ocurriendo. Dentro del ente público, hay voces, off the record, que empiezan a hablar de una baja médica de larga duración. Incluso hay quien desliza que su ficha ha sido congelada, una maniobra interna que suele aplicarse cuando se prevé que alguien no regresará en mucho tiempo, o nunca. ¿Qué está pasando en realidad? ¿Qué están ocultando? Pero la preocupación no se limita a la cúpula de la cadena. Sus compañeros, los que trabajaron codo con él durante años, están desolados. Jordi era exigente, sí, pero siempre fue justo, dice un técnico de realización que coincidió con él durante la etapa de Moros y Cristianos. Nunca levantaba la voz. Tenía esa autoridad silenciosa que solo tienen los grandes. Presentadores veteranos como María Teresa Campos, Ana Rosa Quintana o Mercedes Milá han manifestado en privado su inquietud. Algunos le han enviado mensajes de apoyo. Otros, simplemente, han guardado silencio por respeto. Pero todos coinciden en una cosa, no reconocen al Jordi que se esconde ahora entre las sombras. El que ellos conocieron era fuerte, duro, combativo. Dicen, parece roto. Incluso dentro del mundo del corazón, donde las rivalidades están a la orden del día, hay un sentimiento unánime de tristeza. Nos podrá caer mejor o peor, pero es uno de los nuestros, confesó recientemente un colaborador habitual de Telecinco. Jordi fue un referente. Nos enseñó que se podía hacer televisión con ironía, con elegancia, sin necesidad de gritar. Y es que la desaparición de Jordi González no solo afecta a los que trabajaron con él. Afecta también a miles de espectadores que crecieron con su imagen en la pantalla, que lo vieron presentar realities, debates políticos, especiales de Nochevieja, que lo recuerdan con ese gesto serio, esa voz pausada, esa mirada que lo decía todo. Para muchos, Jordi no era un presentador más. Era parte de su rutina, de su casa, de su vida. Y ahora, de repente, ese referente ha desaparecido. Y lo ha hecho en el peor momento posible, en un contexto de crisis televisiva, de fugas masivas de audiencia, de desafección hacia las figuras históricas que construyeron la televisión que hoy intentamos rescatar a duras penas. ¿Dónde está el homenaje? ¿Dónde está el reconocimiento a tantos años de carrera? ¿Dónde está el respeto? Porque Jordi no fue flor de un día. Fue pionero. Fue un modelo a seguir. Fue un comunicador valiente, inteligente, incisivo. Y ahora, cuando más vulnerable está, parece que todos los focos se han apagado. Y no solo eso. La prensa escrita también guarda silencio. Apenas unos párrafos en alguna web. Algún artículo tímido, lleno de rodeos, de eufemismos, de frases vagas. Nadie se atreve a contar la verdad. Nadie se moja. Nadie informa con claridad. Todo parece estar bajo llave. ¿Hay censura? ¿Hay miedo? ¿Hay órdenes internas de no decir más de la cuenta? Nadie lo sabe. Pero lo cierto es que el cerco informativo es total. Y mientras tanto, las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo, de teorías, de especulaciones, de recuerdos. Vuelve pronto, Jordi, escribe una usuaria. Te echamos de menos en la tele, comenta otra. Algunos incluso han abierto peticiones online para que RTVE emita algún tipo de especial en su honor. Pero nada. La cadena permanece muda. Y lo más duro de todo es que esa opacidad no es casual. Viene de arriba. Y eso solo puede significar una cosa, que la situación es mucho más grave de lo que se quiere admitir. Porque si fuera una gripe, un problema menor, una dolencia pasajera, ya se habría dicho. Ya se habría emitido un comunicado tranquilizador. Ya habría alguna fecha estimada de regreso. Pero no.
La única verdad es el silencio. Y ese silencio, hoy, grita más fuerte que cualquier palabra. Y en medio de todo esto, Jordi sigue en su casa. Solo. Alejado de los focos. Sin querer recibir visitas, sin responder mensajes, sin dar señales claras. Y eso, para alguien tan acostumbrado al ritmo frenético de la televisión, al contacto directo con la audiencia, a la adrenalina del directo, es demoledor. ¿Es este el final? ¿Estamos asistiendo al cierre silencioso de una de las carreras más sólidas de la televisión española? ¿O aún queda esperanza? En la última página, analizamos a fondo el impacto emocional que está teniendo todo esto en el propio Jordi, cómo se sintió tras su último programa, las palabras que dejó escritas antes de desaparecer, y sobre todo, la incómoda pregunta que todos se hacen: ¿volverá alguna vez a un plató o ya se ha despedido para siempre? Cuando alguien como Jordi González desaparece del foco mediático, no estamos ante una simple baja médica. No estamos ante un descanso temporal ni ante una pausa voluntaria. Estamos, posiblemente, ante el capítulo más sombrío de su carrera y de su vida personal. Y eso, guste o no, hay que contarlo. Porque el silencio duele. Porque la incertidumbre abrasa. Y porque a veces callar es traicionar. En su momento más vulnerable, el hombre que tantas veces dijo lo que nadie se atrevía, que tantas veces moderó con templanza y elegancia debates encendidos, que supo navegar entre el entretenimiento y la profundidad como pocos, hoy está solo. ¿Dónde están ahora los que compartían plató con él? ¿Dónde están los que le dedicaban halagos en directo? ¿Dónde están los homenajes? ¿Dónde está el respeto institucional? El círculo íntimo de Jordi guarda silencio absoluto. Las únicas filtraciones que han llegado, y con cuentagotas, apuntan a una dolencia grave contraída durante un viaje a Colombia. A partir de ahí, todo se ha cerrado a cal y canto. No se admiten visitas. No se permiten llamadas. Solo algunos amigos de toda la vida, los de verdad, han podido entrar en su casa de Madrid. Y lo que han visto, según cuentan, no es nada alentador. Jordi no quiere hablar. No quiere fotos. No quiere cámaras. No quiere platós. Y eso, en alguien como él, es especialmente revelador. Porque estamos hablando de un hombre de televisión. De uno de los pocos que quedaban con el aura de los grandes comunicadores de otra época. Uno de esos presentadores que te miraba a cámara y sabías que lo que iba a decir tenía peso. Un presentador con criterio, con control, con personalidad. No un títere. No un figurante. Un referente. Hoy, ese referente está roto. Y no solo físicamente. También anímicamente. Según una persona muy cercana a él, que ha preferido no revelar su nombre, Jordi se siente traicionado por el sistema. Cree que se le ha apartado sin más. Que no se le ha respetado. Que ha sido tratado como un mueble viejo. Y ojo, que no lo dice cualquiera. Lo dice alguien que ha dado 40 años de su vida a la televisión. Que se ha expuesto. Que ha defendido formatos. Que ha generado audiencias millonarias. Que ha trabajado para todas las cadenas. Y que nunca, jamás, se ha visto envuelto en escándalos. Pero claro, eso ya no vende. Ahora se premia el ruido. El grito. La polémica de usar y tirar. Y los grandes como Jordi van quedando arrinconados, relegados a una última página sin aplausos, sin luces y sin despedidas. Pero que no nos engañen, Jordi no ha desaparecido porque quisiera. Lo ha hecho porque algo grave le ha obligado a hacerlo. Y porque siente que su casa, la televisión, ya no es un lugar seguro para él. El propio El Economista, que publicó uno de los pocos artículos sobre su situación, lo decía claro: ha estado semanas sin levantarse de la cama. ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Por qué nadie en TVE ha salido a dar una explicación pública? ¿Por qué tanto secretismo? La cadena pública debería ser un ejemplo de transparencia, de humanidad, de cuidado hacia sus figuras históricas. Pero lo que está haciendo ahora es exactamente lo contrario. RTVE ha borrado a Jordi González sin decir palabra, como si nunca hubiese estado. Como si no hubiese presentado decenas de formatos. Como si no hubiese formado parte del alma de esa casa. Y eso, queridos amigos, es indecente. Mientras tanto, en redes sociales, crece el clamor popular. Los mensajes de apoyo no cesan. Las teorías se multiplican. Algunos especulan con enfermedades neurológicas. Otros hablan de depresión severa. Incluso hay quien se atreve a decir que Jordi no volverá jamás. Y lo más triste de todo, es que puede que tengan razón. Porque cuando una persona desaparece del ojo público, no por voluntad propia, sino por una cadena de silencios y marginaciones, es muy difícil que vuelva a confiar. ¿Quién le garantiza a Jordi que no será humillado? ¿Qué no le usarán como reclamo mediático solo para luego dejarle caer de nuevo? ¿Quién le asegura que volverá a ser tratado como merece? Nadie. Y mientras tanto, nosotros, desde aquí, solo podemos hacer una cosa: contar lo que otros callan. Preguntar lo que nadie se atreve. Y sobre todo, no olvidar.
Porque Jordi no es una anécdota. No es un recuerdo borroso. Es historia viva de la televisión. Y su desaparición merece algo más que una breve mención en un digital. Merece un respeto. Merece una reflexión. Merece justicia. Y a ti, Jordi, si por casualidad llegas a leer esto, solo te decimos una cosa. Gracias. Gracias por tu voz. Por tu mirada. Por tu manera de comunicar. Por haber sido diferente. Por haber sido valiente. Por habernos acompañado durante décadas. Y sobre todo, por seguir luchando, aunque sea en silencio. Aquí seguimos. Y seguiremos. Porque tu historia no ha terminado. Porque aún hay muchas cosas por contar. Porque aún hay esperanza. Y si algún día decides volver, que sepas que la cámara sigue encendida. Y nosotros también. Y ahora, amigos y amigas, solo queda reflexionar en voz alta. ¿Qué está pasando en nuestra televisión para que alguien como Jordi González, con una trayectoria impecable, desaparezca así, en silencio, sin homenaje, sin despedida, sin respeto? Nos lo han dado todo, y cuando más nos necesitan, los olvidamos. Y eso no puede ser. No puede ser que las cadenas usen y tiren. No puede ser que la audiencia lo acepte sin más. Aquí no hablamos solo de un presentador. Hablamos de una persona. De un ser humano que ha acompañado a millones de españoles en momentos buenos y malos, que ha dado la cara, que ha estado ahí. Así que si tú también crees que esto no es justo, si sientes que la televisión española le debe mucho más a Jordi González, hazlo saber. Déjanos tu comentario, comparte este vídeo, y sobre todo, suscríbete para seguir dando voz a los que ya no la tienen. Porque aquí, en este canal, no nos callamos. Aquí se dice lo que otros ocultan. Y por eso, seguiremos informando, les guste o no les guste.